En esta nueva clase vamos a trabajar con el caso de una pelota atada a un poste, lo cual representa un péndulo cónico. Este caso nos va a permitir reforzar el estudio de la componente normal y tangencial del movimiento curvilíneo. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 36 del capítulo 12 del Byron-Johnston nos dice que una pelota A de 450 gramos se mueve a lo largo de una trayectoria circular a una rapidez constante de 4 metros por segundo. Determine A. El ángulo θ que forma la cuerda con el poste BC. B. La tensión en la cuerda. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer el diagrama de cuerpo libre de la pelota. Para ello voy a considerar una ubicación P arbitraria a mi elección. Entonces vean, yo les recomiendo que llamen esa posición P alguna de las dos posiciones al extremo, sea al derecho o al izquierdo. Yo en mi caso utilizaré la periferia izquierda. A ese punto le llamaré P. Esto me permite que cuando aíslo la partícula, las fuerzas que se aplican están en un plano. Primero tenemos su peso, mg, y vean que la cuerda de la tensión estará en todo momento generando el mismo ángulo θ de inclinación. Por ello no hay problema en donde definan el punto P en su trayectoria circular. La tensión siempre escribirá un ángulo constante θ con la vertical. Con este análisis ya podemos elegir la dirección de nuestros ejes. Vean, sin importar dónde se encuentre la pelota, siempre vamos a tener una dirección normal que es saliente del cuerpo hacia el centro del círculo. Si el giro positivo por regla de la mano derecha es en esta dirección, entonces el eje tangente debe ir con esta orientación positivo. Estas cantidades están a 90 grados y vean que definen perfectamente el plano donde se da el movimiento circular. Por otra parte, van a necesitar una coordenada perpendicular a esas dos direcciones, la cual se alinea con el eje Y de un sistema cartesiano y que modela la dimensión donde no hay movimiento, porque vean que la pelota no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, como son coordenadas no rectangulares, van a ser las mismas siempre para cualquier punto de la trayectoria. Por lo tanto, en nuestra ubicación P, las fuerzas están alineadas con la dirección normal y con el eje Y. La velocidad va en el sentido tangencial, pero se desplaza a rapidez constante, por lo tanto no hay aceleración en ese eje, lo que implica que no hay fuerza neta tangencialmente actuando. Por ello, perfectamente estas dos direcciones modelan todas las fuerzas sobre la partícula. Dicho esto, si generamos el diagrama cinético, el vector del término inercial va en la dirección donde habrá una fuerza neta que corresponde a la componente horizontal de la tensión, y dicha expresión la titulamos como la masa por la aceleración normal. Es decir, del análisis cinético se desprende que gracias a la componente normal de la tensión se puede experimentar siempre una fuerza que va hacia el centro de la trayectoria circular que produce el efecto de curvatura en su desplazamiento. Ahora bien, para calcular dicho ángulo, voy a iniciar haciendo sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en el cual no hay movimiento, por eso es igual a 0. Vean que como el ángulo está dado en esta posición, tenemos que sumar el término t coseno de θ y restamos el peso. Voy a despejar de acá la tensión. Nos quedaría como el peso entre el coseno. Ahora vamos a desarrollar segunda ley de Newton, pero en el eje normal. Suma de fuerzas tiene que ser equivalente a la masa por la aceleración centrípeta. Fuerzas en la dirección al eje normal son positivas. Entonces tendríamos únicamente la componente horizontal de la tensión, lo cual es el seno, igualado a la masa por la aceleración normal, que corresponde a la velocidad
entre el radio de curvatura. Voy a sustituir la tensión por este término. Entonces vean que nos quedaría mg seno de zeta dividido entre el coseno. Por otra parte, para ρ lo podemos expresar en términos de la longitud de la cuerda. Vean que si extraemos el triángulo de la posición en estudio, tendríamos el ángulo zeta, el radio y la longitud, que es de 1.8 metros. De modo que aplicando razones trigonométricas, el radio es equivalente a L por el seno de zeta. Entonces podemos convertir la expresión a la masa por la velocidad al cuadrado entre L seno de zeta. Vean que la masa aparece en todos los términos. Por lo tanto, se puede cancelar. Voy a enviar la gravedad a dividir y este seno de zeta a multiplicar. De modo que obtenemos el seno cuadrado de zeta entre el coseno de zeta igualado a la rapidez al cuadrado entre la longitud por la gravedad. Ustedes podrían haber utilizado directamente el 1.8, no hay problema. Yo lo hago en términos variables porque en el caso de que le sustituyan ese número, no haya problema con la solución y así al final solamente evalúen el L que les hayan dado. Continuando con el despeje, vean que necesitamos el ángulo zeta. Entonces voy a utilizar razones trigonométricas para expresar ese seno cuadrado. Vean que es equivalente a 1 menos el coseno cuadrado de zeta. Ahora vamos a hacer un truco. Voy a enviar a multiplicar este coseno. Entonces del lado izquierdo simplemente obtenemos 1 menos coseno cuadrado de zeta. Del lado derecho este término que es constante multiplicado por el coseno. Ahora vamos a igualar toda la expresión, lo cual implica que dejaré este término invariable. El coseno cuadrado pasa positivo y el 1 negativo. Ahora voy a reordenar la expresión. Primero pongo el coseno cuadrado, luego la constante y el menos 1. Ya en esta etapa es necesario para mí evaluar las constantes. Entonces transcribimos. La longitud vale 1.8, la gravedad 981 y en mi caso la rapidez 4. Desarrollando ya les queda como el coseno cuadrado más 0,9061 coseno de zeta menos 1. Para resolver esta expresión ustedes pueden utilizar fórmula general porque es una ecuación cuadrática. Sin embargo, si se les dificulta visualizarlo, les propongo que hagan este cambio de variable. Simplemente digan que x es el coseno de zeta. Con ello, si sustituyen en la ecuación, les queda 0 igualado a x cuadrado más 0.9061x menos 1. De esta manera, si gustan resolverlo en la calculadora, van al módulo A, ecuación polinómica, grado 2, y sustituyen los términos x cuadrados acompañado por un 1, la x por 9061 y menos 1. La primera solución es 0,6447, la segunda menos 1,55. Entonces en términos de x se representa con una solución 1 y 2. Pero en términos de nuestra variable original, x correspondía al coseno. Vean lo que va a pasar con ello. Tenemos dos opciones, decir que zeta es el coseno inverso de esta primera cantidad, lo cual directamente en calculadora nos da 49,86 grados. Mientras que acá a la derecha, al despejar zeta, este valor ni siquiera existe, pues el coseno sí puede ser negativo, pero no es un número mayor que 1. De esta manera, el ángulo de nuestro péndulo cónico es 49,86 grados. Lista la parte A. Podemos avanzar en B, donde se nos solicita la tensión en la cuerda. Recuerden que del análisis de suma de fuerzas en el eje Y, ya habíamos obtenido que la tensión era el peso
entre el coseno del ángulo de inclinación. De esta manera sustituimos. La masa son 450 gramos, por lo tanto 0,45 kilogramos. La gravedad es de 981 y dividimos entre el coseno del ángulo que ya obtuvimos. Calculamos y obtenemos una tensión de 6,85 newton. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas en el movimiento curvo. Gracias por su atención.